Antes, hacer los impuestos significaba usar al mismo preparador que tu familia. Pero, ¿realmente era lo más conveniente? Ahora hacer impuestos es tener un experto bilingüe de TurboTax ideal para ti, que solo presentará tu declaración cuando sea 100% precisa, garantizado. Ahora los impuestos se hacen así. Intuit TurboTax. Consigue un experto ahora en turbotax.com/español. Expertos bilingües solo disponibles con TurboTax Live. Consulta los detalles de la garantía en turbotax.com/garantías. Este es el sonido de un pequeño barco, del motor de un pequeño barco alejándose de un muelle. Hola a todos, bienvenidos. Esto es Lo que va 51 y hoy hablaremos de un caso bastante inusual, bastante intrigante y seguro os va a sorprender. Thomas Brown, un hombre de 56 años, decidió zarpar desde Florida en su pequeño barco. Tenía la intención de hacer un breve paseo, en solitario. Dejó una nota a su esposa en el hotel en donde estaba e indicaba que no tardaría. Esto ocurrió el 29 de octubre del año 2009. Pero este hombre, ese día, desapareció. Él y su esposa habían planeado asistir a una ceremonia en donde se conocería la carrera de Thomas, quien había trabajado durante 30 años construyendo piscinas. Pero no volvió al hotel. Nadie sabía ni intuía qué había pasado con Thomas, ya que no tenía ningún tipo de motivo para huir, tampoco tenía dónde huir y no había dejado ni una sola pista de su paradero. Simplemente decidió ir a dar una vueltecita con su barco, cosa que hacía muy a menudo y le gustaba mucho. Era, digamos, su momento de relax. Y ese día estaba contento, le iban a hacer un homenaje por la tarde, noche. Y este hombre no había tenido ningún tipo de problema en su vida, ni tenía depresión, ni tenía absolutamente nada. Marta, su esposa, no dudó cuando vio que no llegaba en alertar a la policía. Se realizó enseguida una intensa búsqueda por mar, también por tierra, pero todo fue inútil. No había ningún indicio de Thomas o de su bote. Empezó a pasar el tiempo, los años, y las autoridades empezaron a olvidar su caso. El rescate cesó, ya que no se encontraba absolutamente nada, ni ninguna parte del barco, ni había mandado señales de SOS. Se había prácticamente esfumado en el mar. Tampoco había ido muy lejos. Este hombre iba a dar un paseo por esta costa de Florida, un lugar muy concurrido, y tampoco tenía pensado irse muy lejos, ni mar adentro, ni nada parecido. Marta sentía una impotencia increíble, nostalgia, no sabía qué había pasado con su esposo, padre de sus hijos, y también, mientras estuvo desaparecido, se convirtió en abuelo. Marta conservó su casa, no quería perder la única referencia que tenía, no quería perder, digamos, un punto donde Thomas, si volvía, seguramente iría ahí, o
por si alguien sabía algo y iba a su casa para hablarle o decirle algún tipo de noticia o darle alguna pista sobre su paradero. Todos habían perdido ya la esperanza, se creían que había naufragado en el mar, tampoco había tormenta ese día y creían que ya nunca recuperarían su cadáver, porque seguramente si había tenido un accidente en el mar, estaría ya muerto. El 25 de agosto de 2016 recibió una llamada. La llamada que tanto había esperado. Las autoridades de Florida le comentaron que era urgente una reunión para discutir la desaparición de Thomas. No le dijeron que lo habían encontrado, pero algo dentro de ella sabía que no estaba muerto. Lo llamaron a Marta, le dijeron que acudiera a un centro médico y ahí Marta vio a Thomas. Estaba acostado en una camilla. El hombre parecía cansado, sucio, no tenía dientes y estaba muy, digamos, más deteriorado físicamente que cuando había partido. La mujer, claro, lo abrazó fuertemente y ambos se pusieron a llorar durante mucho rato. Evidentemente, Thomas después fue abordado por, nunca mejor dicho, un mar de preguntas, donde la policía le hizo muchísimos interrogatorios para saber qué había ocurrido. También Marta le empezó a preguntar qué había pasado todos estos años que había estado desaparecido. 7 años desaparecido. 7 años donde la mujer siempre había creído que Thomas volvería, no sentía esa sensación de que estuviera muerto y siempre lo esperó. Pero claro, después familiares y policía querían saber qué había ocurrido, está claro. Pasando por la prensa, que también empezó a hacer preguntas a Thomas, medios de comunicación se interesaron mucho por el caso, y es que todos querían saber dónde había estado Thomas esos 7 años. La versión de Thomas fue muy consistente todo el rato, en todos los interrogatorios, y la historia no tenía ningún tipo de fisuras cuando la contaba a distintas personas. Familiares, comunicación, medios de comunicación y policía. Él contó: esa mañana del 2009 intentaba relajarme en el bote. Encontró una zona tranquila en el mar, apagó su motor y reflexionó unos minutos sobre su vida, pensando ya el final de su carrera, el homenaje que le harían esa misma tarde, y un poco reflexionando, un poco melancólico, porque empezaba, cuando uno se jubila, empieza otra nueva vida. Ya con, si tienen nietos, con nietos, poder hacer cosas que no podía hacer mientras trabajabas. Y nada, estaba unos minutos ahí tranquilo, en el barquito, reflexionando, mirando el mar súper tranquilo. Pensó en su esposa, en su carrera, como he dicho. Pero aquí vino ya el primer problema. Cuando intentó encender el motor nuevamente para volver, empezó a tener muchos inconvenientes. No se encendía, parecía que sí, pero no, y él no encontraba la causa de este error, de este fallo. Después contó que intentó usar la radio y se dio cuenta que, misteriosamente, tampoco funcionaba. De repente, Thomas levantó la cabeza y vio que cerca había una isla. En la isla, que podía ver un poquito a lo lejos, había algunos botes
muy parecido al suyo y algunos restos de lo que parecía un avión. Decidió a mano, sin motor, con los palos estos que ahora no me sale el nombre, de los remos, perdón. Decidió con los remos pues ir a la isla y pedir ayuda desde la isla para que alguien fuera a rescatarlo o si le podían ayudar a arreglar el motor. Descendió, amarró el bote y empezó a explorar con mucha cautela esta extraña isla que no conocía, nunca había visto en esa zona. Él creyó que a lo mejor ese momento que estaba reflexionando pues se pudo dormir o la marea, aunque estaba muy tranquila, lo pudo llevar hasta esta isla, pero iba con cuidado porque algo raro notaba. Algo raro notaba ya que, como he dicho, nunca había visto esta isla en todos sus paseos y tampoco había oído hablar de ninguna isla donde hubiera restos de un avión, de un accidente en Florida. De repente, cuando estaba caminando por esa zona, encontró un mono. Encontró un mono por ahí que estaba jugueteando y también una especie de musgo rojo que cubría mucha parte de esta primera zona de la isla y tenía un olor a hierro, olor a minerales, un olor ferroso. Se extrañó porque al cabo de un rato, ya caminando, un rato largo, no había encontrado rastro de ningún humano. Simplemente el mono, el único animal, por cierto, también que había visto. Y, claro, se empezó a poner bastante nervioso porque la única esperanza para que lo rescataran era encontrar a gente en la isla que le ayudara. Tampoco había señales tampoco veía aviones volando por el cielo, tampoco veía avionetas, tampoco veía otros barcos pasando. Sí que había esos botes que eran misteriosamente muy parecidos al suyo, pero ¿dónde estaba la gente de esos botes? El tema es que, al cabo de los días, la comida y el agua potable se terminaron. Y Thomas empezó a ingeniárselas para obtener agua del rocío de la mañana, de las plantas, de los árboles. Empezó a crear como unos cuenquecitos donde el agua caía a gotas y así podía beber agua de la lluvia. También intentó cazar peces. Y este nuevo náufrago, hizo un refugio y, claro, los peces no le bastaban e intentó cazar al mono que había visto, pero ya nunca más lo volvió a ver. Nunca más vio ese mono, no lo pudo cazar y siguió pues bebiendo agua natural que había por ahí por la isla del Rocío y de la lluvia. Y eso sí, podía por lo menos cazar peces, ya que estaba bastante lleno de peces. Empezó a pasar el tiempo. El hombre empezó a contar los días que llevaba ahí. Contó un año. Contó día por día, mes por mes. Y llegó a un punto que llevaba un año en esa isla. Ojo, sobreviviendo como podía. Y en ese tiempo, Thomas logró diseñar y construir un nuevo bote. Supongo con las piezas de su pequeño bote, pequeño barquito, y maderas de por ahí, me imagino que quiso construir un bote mucho más resistente. O tampoco se sabe exactamente, pero a lo mejor mejoró el bote para que pudiera
ir a través del mar con los remos, pero que si había una tormenta o algo, el bote flotara y no se hundiera, porque el bote que llevaba él originalmente era bastante sencillo y bastante simple. Él sabía que si no hacía eso, si no zarpaba en alta mar, ahí en esa isla moriría. También era consciente que irse de una isla que no conocía, que no sabía dónde estaba, hacia el mar, hacia el interior del mar, sin saber dónde llegaría, también era muy peligroso. Pero es que llevaba un año, no había pasado ni un solo barco, ni un solo avión. Era algo muy extraño en esa zona. En la zona de Florida está a rebosar de barcos y aviones. Y dijo, ya está, llevo un año, tengo que hacer algo. Y Thomas dijo que prefería morir tomando el riesgo que morir sin intentarlo. Zarpó sin mucha esperanza, con pocas fuerzas, y al caer la noche se acurrucó en su bote, en este nuevo bote, y se durmió. De repente, inesperadamente, un par de fuertes golpes lo despertaron. Thomas se puso en pie rápidamente y vio un par de guardacostas. Empezó a llorar, los miró, porque en ese justo instante, en ese justo momento, se dio cuenta de que por fin había sido rescatado. Aunque aún quedan muchas dudas por resolver, una que es la más inquietante, la más increíble, es que Thomas pensó que había perdido un año de su vida en esa isla. En realidad, no fue un año. Cuando lo rescataron, habían pasado 7 años. Les dijo a los guardacostas que venía de una isla. Estos nunca pudieron localizar dicha isla. Tampoco supo nunca de dónde eran esos barcos y los restos de ese avión que vio en la isla. Tampoco vio restos de humanos, ni pasajeros, ni restos de... ni maletas, ni ropas. Nunca volvió a ver al mono. Y tampoco nadie ha podido explicar qué era ese musgo rojo que estaba por toda la isla. Y es que Thomas desapareció justo. Algunos os lo podéis imaginar, justo en el centro del Triángulo de las Bermudas. Este triángulo tan famoso que se forma entre Bermudas, Puerto Rico y Miami forma un triángulo equilátero. Y justo esta zona ha sido la sede de múltiples misterios que incluyen la desaparición de personas, aviones o barcos. También se ha descubierto que desde el espacio, ojo, que en esta zona hay muchas alteraciones magnéticas. Y es que el caso de Thomas Brown es considerado hoy en día como el de la única persona que ha regresado del denominado Triángulo de las Bermudas. Y es que esta zona del Triángulo de las Bermudas parece ser sacada de una película de terror. Y la historia de Thomas Brown es, para mí, espectacular. No creo que este hombre quisiera mentir. Isher dijo que había estado un año. Yo me imagino que para él fue un año. Es posible que debido a la falta de comida y la falta de, digamos, de sustento, a él le pareciera un año y fueron 7. Esto puede ser. Pero lo que está claro es que algo ocurrió. Y es como si esta isla fuera el lugar
¿Dónde van a parar? Muchísimos barcos, aviones, que desaparecen justo en esta zona. Porque el Triángulo de las Bermudas tiene otros misterios increíbles. Hay un pez, un inusual pez que habita en esta zona, que se dice que es capaz de devorar todo a su paso. Incluso este pez bastante grande ha atacado a submarinos. Era un tiburón pequeñito. Se come fácilmente peces como él, o más grandes que él. Se han encontrado mordiscos de este pez en ballenas, atunes, delfines, focas y otros tiburones. Y ha atacado a submarinos provocándoles graves daños. Y es pequeño, no es un pez muy grande, no es un tiburón muy grande, pero justamente ataca en el Triángulo de las Bermudas. Y es que en esta zona hay cosas muy extrañas. En esta zona ha habido desapariciones increíbles. ¿Qué son? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué ocurre en este triángulo? Si fueran, como dice mucha gente, digamos, ondas electromagnéticas que hacen que los barcos se despisten, que los aviones caigan, se encontrarían restos. Se encontrarían muchísimos restos. Hoy en día es verdad que se han encontrado en el fondo del mar muchos barcos de los que se creían desaparecidos y fueron simples accidentes. Pero, ¿y los que no se han encontrado? ¿Dónde están? ¿A dónde van? Porque ha habido cientos de casos de personas, de tripulaciones enteras, que se han esfumado en el Triángulo de las Bermudas. Se habla también de que a veces los aviones ven una especie de niebla, de repente se les aparece una niebla extraña y aparecen en otro lugar. Incluso a cientos de kilómetros de donde estaban. Los barcos ya es otro tema, que tripulaciones enteras sin dar un simple aviso de SOS y sin que haya ningún tipo de tormenta desaparecen. Y por eso se dice que Thomas Brown, que este hombre ha sido prácticamente el único que ha vuelto del Triángulo de las Bermudas. Yo creo que el Triángulo de las Bermudas, en mi opinión personal, aparte de tener un campo electromagnético muy alto, yo creo que puede ser una especie de portal, una especie de brecha dimensional que hace que barcos y aviones en según qué instantes, según qué momentos, seguramente estos tipos de brechas temporales se abren cuando el campo electromagnético es más alto. Es una opinión mía personal sin ningún tipo de base científica. Y son esos instantes, esos momentos en que yo creo que como Thomas Brown entra en otra dimensión. Está demostrado que hay distintas dimensiones, lo que para que solo podemos ver una. Pero ya hay estudios científicos muy importantes que dicen que mientras ahora tú estás escuchando este podcast y yo contándolo, en otras dimensiones estamos haciendo cosas distintas o muy parecidas. Y yo creo que el tema del Triángulo de las Bermudas va por ahí. A veces se abren distintas puertas, distintos mundos dimensionales y la gente se queda ahí. Como Thomas Brown, algunos sobreviven en este mundo y vuelven otra vez a salir por esa puerta y al mundo del mundo del que venían.
Y otros se ve que se quedan para siempre en otra dimensión, o quién sabe dónde van. Thomas Brown desapareció, yo creo, en un momento justo donde se abrió un tipo de portal dimensional. Estuvo en esa isla, por eso se explica que para él fue 1 año y para los demás fueron 7. Y con el bote durmiendo ya para intentar escapar de esa isla, volvió al punto exacto de donde estaba esa puerta, o otro tipo de puerta dimensional, y volvió a salir por donde había entrado 7 años antes. No sé qué opináis vosotros, escribidme en los comentarios, porque me gustaría saber vuestra opinión. Yo creo que los tiros van por ahí, pero quién sabe si Thomas encontró una isla fantasma, o Thomas encontró una isla que aún no se conoce, que me extraña, pero lo que está claro es que este hombre, yo creo que no miente, y estuvo en un lugar muy extraño durante 7 años, 7 años que para él fue un eterno año. Gracias a todos y hasta la próxima.